¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos. Cuando nosotros pecamos, jóvenes, ¿alguien de aquí ha pecado alguna vez en su vida? ¿Sí? Cuando nosotros erramos al blanco, ¿sí, Benji? ¿Dónde estás, Benji? ¿Sí? Muchas veces volteamos a la izquierda. ¿Hoy quién pecó? ¿Sí? Todos. No, pero no así de que soy pecador, no. Pero ¿quién bien pecó realmente? Metió la patita bien. Ay, no. Ayer sí, ok. Pero cuando nosotros pecamos, muchas veces volteamos a la derecha, muchas veces volteamos a la izquierda, incluso muchas veces volteamos hacia arriba y vemos que no pasó absolutamente nada. ¿Alguien le ha pasado? Como quien dice, nos salimos con la nuestra. Decir, ájale, pues esto de pecar no está tan mal, ¿no? Porque pues ya hice esto y pues no vi resultados, no vi consecuencias en mi vida y pues no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, nosotros nos empezamos a acostumbrar a esas cosas. Eso es lo peligroso del pecado, que nosotros empezamos a pecar continuamente en nuestra vida y estamos volteando hacia los lados y vemos que no pasó absolutamente nada. Vemos que tal vez mentimos y no se dieron cuenta que mentí. Vemos que tal vez metimos un chisme a los jóvenes de la iglesia y nadie se dio cuenta quién era el que levantó ese falso. Robamos algo, sí pasó, robamos algo y preguntamos quién y yo me hago de la vista gorda y nunca dieron con el responsable de ese robo. Muchas veces deshonramos a nuestros padres y vemos que nada más nos mandaron a nuestro cuarto y pues no hubo nada más que hacer, ¿no? Vemos que decimos una grosería y hasta se ríen de la grosería que dijimos. Ahora, empezamos a besar a una chica y vemos que no quedó embarazada la muchacha, entonces pues podemos seguir haciendo ese relajito, ¿verdad? Fuimos al antro y mis papás no se dieron cuenta, la iglesia no se dio cuenta, el pastor no se dio cuenta y pensamos que pues no pasa absolutamente nada. Vemos cosas en el celular y como no hay ¿cómo se llama esa protección? Bueno, esa cosa que es para proteger quien ve el celular, vemos que nadie se da cuenta. Modo incógnito. Eso, los favoritos de los jóvenes. Modo incógnito. Y vemos que no viene la DEA por mí por andar viendo las cosas que ando viendo en el celular, ¿no? Pero empezamos algunas veces, jóvenes, como sabemos qué es el pecado, como sabemos lo que trae el pecado, empezamos con miedo a, híjole, no voy a hacer esto porque sí va a traer consecuencias en mi vida. Pero resulta que por alguna razón, siendo cristianos, y aunque no querramos, metemos la pata, nos equivocamos, pecamos, corrompemos la palabra de Dios, y lo peor de todo es que volteamos y vemos que no pasa absolutamente nada en nuestra vida. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Qué pauta nos abre esa situación? Seguir pecando. Como vemos que no está pasando nada, vemos que en un momento me dio miedo entrar a eso, pero por alguna razón ya estoy adentro, cometo la situación y vemos que no pasa absolutamente nada en mi vida. En automático, conscientemente e inconscientemente, pensamos, no va a suceder nada en mi vida si sigo pecando. ¿Qué pasa con el joven? Que cuando el joven va creciendo, ya no es un niño de 5 años, ya no es un niño de 8 años, ya no es un niño de 10 años, ya empiezas a separarte un poco más de tu familia, ya empiezas a ir a campamentos a que te amarren y te hagan cosas, ya empiezas a irte solito a la preparatoria en el camión, ya empiezas a irte a otra ciudad a estudiar la universidad y empiezas a pecar y ves que no pasa nada con tu vida. Se te hace fácil y uno piensa en automático, no está sucediendo nada. Tanto me han dicho que el pecado trae cosas a mi vida y veo que no pasa absolutamente nada. Entonces, en automático, cada uno de nosotros empieza la maquinaria a trabajar y a cometer más pecado y más pecado y más pecado y más pecado y volteamos hacia un lado y hacia el otro y vemos que no hay resultados de ese pecado. Yo creo que muchas veces de nosotros estamos en esa situación. Como vemos que no hay consecuencias de lo que hacemos,
eso nos da la pauta y nos abre el panorama a seguir pecando, a seguir pecando y a seguir pecando. Antes era una mentirita, ahora vemos que un chisme, ahora vemos que robamos, ahora vemos que voy al antro, que me emborracho, que ando en fornicación, que veo cosas, como vemos que no pasa nada con mi vida, el joven le da rienda suelta a su vida y a seguir pecando y pecando y pecando. Y se nos olvidan versículos que ahorita a continuación vamos a ver. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 12. Que pequemos no significa que estos versículos se salgan de la palabra de Dios. Aunque nosotros pequemos y caigamos una y otra vez, estos versículos siguen escritos en la palabra de Dios y Dios no los mueve, Dios no los cambia, siguen latentes estos versículos que vamos a ver ahí. Romanos 6:12, ¿ya lo tienen? Mira, hasta están festejando el pecado ahí. Romanos 6:12 dice, ¿qué dice ahí? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este versículo nos dice, ¿saben qué? No reine el pecado. Que no veamos las consecuencias no significa que este versículo no exista. Dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos. Aunque nosotros pequemos, caemos, desobedezcamos, corrompamos la palabra de Dios, esta palabra en Romanos dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos. Y aún así nosotros seguimos en pecado, en pecado, en pecado. Y el pecado sigue reinando en nuestro cuerpo. Mire, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y hay muchos versículos acerca de este tema, pero nada más estamos viendo unos cuantos por causa del tiempo. Y Eugenia, si me puedes avisar cuando sean 8:10, por favor. 1 de Juan, si alguien lo puede leer, porfa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esta carta nos dice, ¿sabes qué? Te escribo esto para que no peques. El objetivo del cristiano es no pecar. Por eso nos deja estas palabras el apóstol Juan y nos dice, ¿sabes qué? Te escribo esto para que no peques. El cristiano no tiene, su objetivo es no pecar. Pero como nosotros nuevamente vemos que pecamos y pecamos y pecamos y no vemos que están pasando cosas en nuestra vida, pensamos que es algo natural y que así nos las vamos a llevar toda nuestra vida. Pero primero de Juan nos dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos. ¿Sabes qué? No debe el cristiano pecar. Y esas son palabras que nos dice Dios a través de este libro, como en Colosenses. Vamos ahora a Colosenses, nuevamente, versículos y versículos que nos dicen, no peques, no peques, no peques y no peques una y otra vez, de diferentes formas, de diferentes autores, de diferentes palabras que nos dicen, no peques, no reine el pecado, no te metas en eso. Esa es la palabra de Dios para cada cristiano, no nada más para los jóvenes, que ahorita lo estamos aplicando a los jóvenes, pero para cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, el objetivo de Dios una y otra vez es no peques. Colosenses capítulo 3, versículo 5, si alguien lo puede leer, por favor. Haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced pues morir cosas que alguno de nosotros veníamos practicando antes de conocer de Cristo y que ahora los cristianos o los que crecieron en la palabra de Dios, quiere Dios que evite uno y otra vez. ¿Sabes qué? No peques. ¿Alguien de aquí ha pecado en este día? Todos hemos pecado. Y sin en cambio Dios en su palabra nos dice y una otra vez, no peques. No reine el pecado. No cometas este tipo de cosas. Huye, como dice acá, de la avaricia, de la idolatría, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la fornicación, de la impureza. Pero nosotros andamos viviendo nuestra vida, viendo que no pasa nada alrededor de nosotros y pecamos, y pecamos. Y hasta nos volvemos expertos en ese pecado. Nos volvemos audaces, nos volvemos buenos para pecar, buenos para mentir, buenos para robar. Ya nuestros padres no se están dando cuenta cuando los estamos engañando. Porque ya hemos cometido tanto ese pecado que nos volvimos maestros. Tenemos doctorado en el engaño hacia nuestros padres. Como hemos
mentido hay una enfermedad así, que incluso la persona se cree la mentira que está diciendo. Cuando tú mismo estás diciendo, eso es imposible, y la persona, no, sí, yo salté de 20 pisos y caí parado. Pero nadie se lo cree, pero la persona es tan experta en ese pecado que ya se lo cree solita. Te sabes ya todos los chistes colorados porque ya Condorito se queda. ¿Quién es? El famosito de los chistes mexicanos. No, Franco Escamilla. No, el personaje que siempre agarran y dicen Pepito. Ya, Pepito se queda corto a comparación de lo que tú hablas y de lo que dices. Pero jóvenes, aparte de que nuestro Dios nos dice en su palabra que no reina el pecado en nuestra vida, simplemente en esta noche quiero mostrarles 3 razones por las cuales deberíamos de evitar pecar. Hay muchas de las razones y la última es la que más me interesa, pero hay 3 razones, jóvenes, por las cuales cada uno de nosotros debería de pecar. Debería de evitar pecar. Bueno. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros corrompemos los mandamientos de Dios, escúchame bien, siempre podemos encontrar el perdón y la misericordia de Dios. Si vamos con un corazón arrepentido, escúchame bien, si nosotros pecamos bien bonito hasta el fondo, siempre vamos a encontrar misericordia y perdón de Dios si vamos con un corazón arrepentido. Pero escúchame, nunca vamos a librarnos de las consecuencias de esas acciones. Dios va a encontrar el perdón. ¿Vamos a encontrar el perdón de Dios? Claro que sí. ¿Vamos a encontrar la misericordia de Dios? Claro que sí. ¿Vamos a ver su corazón de Dios que es clemente, bondadoso, misericordioso? Claro que sí, cuando vamos con un corazón arrepentido a Dios. Siempre vamos a encontrar eso. Y gracias a Dios por eso, porque lo necesitamos. Pero nunca vamos a evitar las consecuencias de nuestras acciones. El punto número 1, la razón número 1 es ¿por qué debo de evitar pecar? Por las consecuencias que pueden venir a mi vida. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por eso, joven, una de las razones por las cuales deberíamos de evitar pecar como cristianos es por las consecuencias que van a venir por nuestras acciones. Vamos a Gálatas 6, 7, si alguien lo puede leer, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces hacemos algo que no va a traer consecuencias desgarradoras a nuestra vida. Pero muchas otras veces, aunque no querramos, las consecuencias van a llegar a nuestra vida por más que vayas con un corazón arrepentido a Dios. Y jóvenes, eso es lo que queremos evitar en nuestras vidas. Las consecuencias que pueden llegar a nuestra vida tarde o temprano por lo que nosotros hacemos. Y una historia que la neta me da tristeza. No entiendo esta historia, pero Dios es justo en su palabra. Vamos a Números capítulo 20, versículo 8. Ahora no puedo decir si yo fuera Dios, ¿verdad? Pero si yo tuviera esta situación, tal vez hubiera tomado otra decisión, pero es doloroso. A mí me da tristeza por este brother. ¿Ya tienen Números? Déjenme, llego ahí. Números capítulo 20, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Vean ahí, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. ¿Y qué dice ahí? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Sabemos lo que pasó. Versículo 11, saltemos ahí. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué dice? ¿Y qué Dios había dicho? ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Uno pudiera decir, qué exageración de Dios. ¿A alguien se le hace exagerado esta situación? Estamos hablando del libertador de Israel. Estamos hablando del hombre
que sacó a Israel, que aguantó a Israel, que se puso entre Dios y Israel para que no lo destruyera, un hombre, un varón de Dios en toda la extensión de la palabra, ¿no merecía un poquito de misericordia y de perdón? Gracias. Sí lo merecía. Pero aún así, versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿qué dice ahí? Por más que lo intentó Moisés, por más que le pidió a Jehová misericordia, perdón, por más que oró, tenía que pagar las consecuencias de sus acciones. Vamos a Deuteronomio capítulo 3, adelantito. ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones de Moisés? Increíblemente, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 26 dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, ¿qué dice ahí? Y oré a Jehová. Ese brother que había estado 40 días y 40 noches con Jehová en el monte, que volvió y regresó y hizo un relajo y volvió a ir otros 40 días, que solamente él podía ver, vio la espalda de Dios, que su rostro brillaba. Dice que oró a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que abra obras y proezas como las tuyas? Estaba diciendo Dios, eres lo mejor de lo mejor, pero ¿para qué? Para continuar la siguiente frase que iba a decir, le estaba echando porras a Dios, flores, con tal que se le ablandara un poquito a Dios lo que él había dicho en Números, ¿verdad? Dice acá 25, pase yo te ruego, después de decirle Dios eres lo mejor y lo máximo, dice, pase yo te ruego y ve a aquella tierra, acuérdate que soy tu cuate, por favor Dios, buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, la tierra perfecta que tú nos has prometido. 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Si Moisés no se escapó de las consecuencias de sus acciones, pienso que ninguno de nosotros nos escapamos también de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué deberíamos de evitar pecar contra Dios? Simplemente por las consecuencias que pueden venir por el pecado. Cada acción que nosotros hagamos va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es una ley natural, así como sale el sol y las estrellas, así como existen las estaciones del año, así como existe el ciclo del agua, así como los planetas existen, son leyes que Dios estableció en su palabra que nadie en esta vida va a poder modificar. Y una de esas leyes es lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Si nosotros sembramos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Cada cosa que siembres va a traer su cosecha, sea buena o sea mala. Si andas mintiendo, amigo, tarde o temprano van a venir las consecuencias de esa mentira. Si andas en fornicación, tarde o temprano un chamaquito va a aparecer por ahí. O una enfermedad venérea. Cualquiera de las dos que escojas. ¿Cuál escoges? Bueno, ahí te la dejo, ¿verdad? Cada pecado que tú hagas siempre va a traer una consecuencia. Algún pecado se va a manifestar, otro no. Algunos van a ser dolorosos, otros no. Algunos se van a resolver, otros no. Pero de que van a venir las consecuencias del pecado, van a venir. Nuevamente te repito, una de las razones por las cuales como cristianos, como jóvenes, deberíamos de evitar pecar, es para no ver las consecuencias que vienen por ese pecado. Moisés, alguien que para mí, que no se merecía nada de lo que le dio Dios, hablando del punto específicamente de que tanto, ¿te imaginas eso? Aguantar a ese pueblo rebelde, yo no los aguanté un sábado, ¿sí? Y este brother, 40 años aguantando la rebeldía del pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención es que se calentó Moisés ahí. Estaba bien enojado. Cuando le dice, bueno, no vamos ahí, pero por la forma en la que habla, estaba bien enojado.
Y era tanto ese enojo que en vez de hablar, yo no sé, ¿alguien se ha enojado acá? Pierdes la razón. Y estaba tan enojado que en vez de hablar, ¡paz! Que pega a la peña. Y eso le bastó no entrar a lo que por 40 años trabajó. Las consecuencias. Imagínate trabajar 40 años para que por fin vas a ver el resultado y por una equivocación veas la consecuencia de tus acciones. Eso es lo que queremos evitar en nuestra vida, jóvenes. Una de las razones por las cuales deberíamos de evitar es para no ver las consecuencias. Si yo caigo en fornicación, puede venir una enfermedad a mi vida o un embarazo no planeado. Si yo me emborracho, puedo perder el testimonio. Si yo deshonro a mis padres, se puede acortar mi vida. Y jóvenes, no hay mucho que decir acerca de esto, porque tú ya estás en la edad en la cual ya sabes las consecuencias que pueden venir a nuestra vida. Ya estás grandecito, y lo quiero decir muy educadamente, porque hay muchos términos mexicanos que pueden mostrar que ya estás grandecito, ¿verdad? A ver, díganme uno. No, ¿verdad? No. Ok. Pero ya estás grande como para saber las consecuencias que vienen a nuestra vida. Pero lo peor de todo es que actuamos y tomamos decisiones sin ver las consecuencias que pueden llegar a pasar. No sé qué pasa en la mente de los jóvenes, tal vez necesitan aprender de las experiencias para entender muchas cosas, pero cuando tú tomas una decisión, muchas veces no ves lo que va a pasar más adelante. La tomas para ver aquí nada más. Estás viendo acá, pero no ves lo que va a suceder más adelante. Y una de las razones por las cuales estamos leyendo el libro del discernimiento es también por esta parte, para que sepas discernir entre lo bueno y lo malo y para que puedas ver las consecuencias que pueden venir a tu vida si sigues en el pecado o cometes algún pecado. Cada vez que tú vayas a pecar, piensa en las consecuencias que pueden llegar a tu vida por cometer ese pecado. O las consecuencias que pueden llegar por esa acción que te va a llevar al pecado. Por ejemplo, el cine, amigos míos, ¿es pecado? Y eso que son fundamentales, bautistas independientes de la iglesia cristiana, maestras de la Face Bastis. Del Instituto Bautista Fe. Pero el cine no es pecado. No es pecado, mis queridos hermanos. Pero joven, si tú vas con una chica solos, que te gusta, que se quieren, que ven y hay electricidad, deseo, pasiones. No antojen, exactamente. No hay nadie en tu casa. Tus papás te dejaron 1,000 pesos para que pagues lo que quieras. Te vas al cine con una muchacha que te gusta y que se quieren, se atrae. Lo más probable, y no estoy diciendo que siempre va a pasar, pero si tú vas una vez, tal vez no pase nada. Tal vez tú vas 2 veces, tal vez no pase nada. Pero sigue esa relación, ya se empiezan a decir mi amor, te amo, bebé, papi chulo. Y empieza a crecer esa tensión amorosa entre los dos y de repente, como a la 6ª vez que van al cine, después de haberse dicho tantas cosas, ¿ustedes creen que va a pasar, mis queridos amigos? Primer beso. Así me empezó a besar Iris en la frente. Hasta que la tenía que controlar, pero después viene más. Después viene más y después de mí. A eso se refiere las acciones. Tal vez no es un pecado directo el ir al cine, pero ¿por qué tratamos de que no vayan? Por lo que te puede llegar a pasar. Y joven, ir al antro no es pecado. Es un lugar común y corriente con luces nada más, ya. Pero todo lo que está allá adentro es lo que te puede llegar a pecar. Una de las razones por las cuales debemos de evitar el pecado, número 1, es por las consecuencias que pueden venir a nuestra vida por ese pecado. Otro punto número 2, y se pone más buena la cosa. Ya no manches, Eugenia, apenas voy en el 2. Bueno, avísame 8:20, ¿sí? Muy bien. Punto número 2, por la disciplina de Dios en nuestras vidas.
La diferencia entre las consecuencias y la disciplina de Dios es que las consecuencias de mis acciones son el resultado causal, lo que conocemos como causa y efecto. Si yo hago algo, en automático va a pasar algo. Pero la disciplina de Dios va más allá de eso. Aunque muchas veces trae consecuencia la disciplina de Dios, el propósito de la disciplina la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Hay una gran diferencia que ahorita se las voy a explicar entre la consecuencia y la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 10. ¿Ya la tienen? Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía, pero a este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Y qué dice ahí? Para que participemos en su santidad. Una de las razones por las cuales Dios nos disciplina es para que participemos en su santidad. Al nosotros ser hijos de Dios, la disciplina es un acto amoroso y formativo para corregirnos y llevarnos en el proceso de la santificación, para crecer, para madurar en su palabra, para llevarnos más al conocimiento y santidad de Cristo. Entonces, si yo peco y ese pecado me está alejando de Dios o me está desanimando, me está sacando de las cosas de Dios, en automático va a entrar la disciplina de Dios, porque Dios no va a permitir que tú te alejes de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Déjenme llegar ahí. 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice ahí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es una promesa de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya pusiste tu fe en el Salvador Jesucristo, en automático pasas a ser hijo tuyo. Y esta promesa se aplica de ti. No te va a dejar hasta que te perfeccione. Y si Él está viendo que andas en pecado, tú estás viendo que andas de rebelde, que andas de necio, que te estás alejando de las cosas de Dios, que te estás enfriando, Él va a agarrar cualquier situación para disciplinarnos, para llevarnos a su conocimiento más. Por ejemplo, ahí va la diferencia. Y puse a Mercy y a Grace. Me gusta ponerlas de ejemplo, ¿sí? Para que cuando crezcan vean. Mercy y Grace. Si Mercy se le pone, se sube a la silla y se cae, es la consecuencia de sus acciones. Yo le dije, no lo hagas, pero ella decidió hacerlo y se cayó, y es la consecuencia de lo que ella hizo. Pero si ella le pega Grace a Mercy o Mercy a Grace, ahí sí agarro y yo le meto unos buenos. ¿Por qué? Porque no quiero que eso pase entre ellas dos. Yo quiero disciplinarlas, quiero corregirlas, quiero formar en ellas que debe de haber amor entre ellas, debe de haber hermandad, y que eso no debe pasar entre ellas dos. Yo quiero formar en ellas algo, quiero enseñarles algo, quiero llevarlas, cambiar su corazón, cambiar su forma de ser, para que eviten hacer ese tipo de cosas entre ellas dos. Entonces, que se suba a una silla y se caiga es la consecuencia de lo que ella decidió hacer. Yo le dije que no, trae una consecuencia, que se cayó y a lo mejor se pegó. Pero si ellas se pegan, yo ya no lo voy a permitir. Yo ya no voy a decir, bueno, ya ahí se pegaron. No, ahí yo ya donde entro, porque yo quiero formar en ellas algo en su corazón, en su mente, en su capacidad, que entiendan que ellas están para amarse. Un ejemplo claro está en la vida de nuestro buen cuate rebelde de ICB, Jonás, ¿sí? Vamos a Jonás capítulo 4, versículo 1. Me gusta porque Jonás es igualito a algunos de nosotros. No quiero decir nombres, pero ahí les va. Podemos ver entre versículos que Jonás tenía un carácter un poco medio especial, ¿eh? No era como quien dice, era una fichita este brother de Jonás, ¿sí? Vamos a ver. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás, ¿qué dice? Se apesadumbró, o sea, se molestó, se disgustó en extremo y se enojó. ¿Saben por qué se enojó? Porque Jehová tuvo misericordia de un pueblo. Por eso simplemente explotó y se enojó contra Dios. Empezamos a ver el carácter de Jonás. Porque alguien hace lo bueno, él se enoja, él se molesta, porque Dios tuvo misericordia de otro pueblo. Vamos a versículo 3.
Jonás capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ya ven de extremoso y impulsivo a este brother? ¡Ay, quítame la vida ya! No quiero, si no me das permiso ir al campamento, quítame la vida, Padre mío. Si apagas el internet de mi casa, mejor me es morir que seguir con vida. Así hay jóvenes. Y Jonás, dije, te ruego que me quites la vida. Nomás porque Dios tuvo misericordia de un pueblo. Y empezamos a ver el carácter y la forma de ser de Jonás. Versículo 8 de ese mismo capítulo. Y aconteció, ahí estaba enojado, molesto, todo mal, ¿no? Pero en versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio bien solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ese brother es bien voluble. Primero Dios saca la calabacera, la cubre y dice, qué padre, que Dios es bien buena onda, no manches, mira cómo me protege. Viene el gusano, se come la calabacera, ¡y quítame la vida, Señor! Así era Jonás, como, no voy a decir quién, ¿verdad? Por decir las mujeres, pero volubles, cambiantes en extremos. Versículo 9, extremista. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, como el de la vida es bella. ¿Sí? Extremista ese brother. Entonces Jonás tenía su carácter y Dios quería trabajar en su vida. Versículo, en el capítulo 1, versículo 5, me gusta esta parte porque le viene valiendo la vida al Jonás. Esté pasando lo que esté pasando alrededor de él. Vean lo que dice 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para desgarrarla. Imagínate eso, la nave de un lado para el otro, partiéndose, entrando el agua por todos lados, todo el mundo gritando, haciendo cosas, aventando. Ya se cayó el capitán, ya se cayó aquí. Y el Jonás, adelantito dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás echando relajo. No pasa nada, relajado, todo mundo tratando de hacer, como muchas veces pasa aquí en los servicios, ¿no? Sirviendo, y uno, joven, sentadito en la mesa, tomando su pastel. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Jonás tenía su carácter, y Dios quería trabajar en la vida de Jonás. Dios quería hacer algo en su vida. Dios quería, no lo quería dejar como él estaba así, enojón, impulsivo, arrogante, voluble, extremista. Así era el carácter de Jonás. Y Dios dice, tengo que trabajar. Entonces entra la disciplina de Dios para Jonás. Hasta que llega el capítulo 2, versículos 7 a 9. Ya vemos lo que pasa, se lo traga un pez, está en el fondo del mar, dentro del pez. Capítulo 2, versículos 7 y 9. ¿Cuál era el objetivo de Dios con su disciplina? Que Jonás dijera estas palabras. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ya es el corazón un poco diferente el de Jonás. Tenía que pasar una disciplina en la vida de Jonás para que su corazón se empezara a transformar. Y es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. Cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros ya me metimos en cosas que no, viene la disciplina de Dios para que nosotros transformemos nuestra vida a ser semejantes y al carácter de Cristo. Por eso deberíamos de evitar pecar contra Dios. 1, para no ver las consecuencias. Y 2, para no ver la disciplina de Dios en nuestra vida. Si Dios ya te habló, como habíamos visto anteriormente, muchas veces en tu carácter, en tu forma de ser, en un pecado que estás cometiendo, en tu rebeldía, en tu desobediencia, en tu necedad, muchas veces va a entrar la disciplina de Dios para formarnos. Y necesita rompernos para que ahora sí, digamos como Jonás, estoy aquí para hacerte solamente sacrificios. ¿Verdaderamente quieres eso? Ten cuidado por las cuales, la razón por la cual no deberíamos de pecar, para no ver las consecuencias en nuestra vida, pero tampoco para ver la disciplina de Dios en nuestra vida.
La disciplina de Dios no existiría si nosotros no anduviéramos en pecado. Si nosotros anduviéramos derechitos, la disciplina de Dios nunca llegaría a nuestra vida. Pero las veces que yo le meto varita a Mercy, a Grace, es porque andan haciendo cosas que no deberían de hacer. Y punto número 3, una de las razones por las cuales deberíamos de evitar pecar contra Dios es la que más me interesa y la más dolorosa, es porque podemos perder nuestra relación con Dios. Sin duda, esta es la razón más importante por la cual deberíamos de evitar pecar, porque sin la presencia de Dios ya no hay vida, hablando como cristianos. Conocemos testimonios, hermanos y personajes bíblicos que perdieron su relación con Dios gracias al pecado. Vamos a ver rápidamente uno de los versículos más tristes de la Biblia en Jueces. Vamos a ir rápidamente porque creo que ya acabaron allá y Eugenia me está molestando. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una de las razones, jóvenes, y esta es la que más me interesa, por las cuales deberíamos de evitar pecar, es porque perdemos nuestra comunión con Dios cada vez que nosotros incitamos y cometemos pecado. No vamos a ir ahí. Primera de Reyes habla de que Salomón perdió su relación con Dios, y el famosísimo Génesis 3:8, Adán y Eva perdieron su relación con Dios de igual manera gracias al pecado. La razón principal por la cual deberíamos de evitar pecar es porque cada vez que pecamos rompemos nuestra comunión con Dios. Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Crees que es sencillo? ¿Crees que es normal? Este versículo es bien claro. Cuando nosotros pecamos, se abre una brecha entre Dios y nosotros. Y escúchame bien, no hay tristeza más grande y no hay fracaso más grande para un cristiano que perder su relación con Dios. No hay fracaso más grande para el cristiano que perder su relación con Dios. Podrás ser exitoso en tu trabajo, podrás sacar puro 10 en la universidad, podrás tener una empresa, podrás ser el mejor en algo, podrás tener un ministerio acá, pero no hay mayor fracaso para un cristiano que perder su comunión con Dios. ¿Por qué te digo esto? No vamos ahí, te lo voy a leer rápidamente, pero en 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El objetivo del cristiano es andar como él anduvo. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El objetivo del cristiano es imitar a Dios. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El objetivo del cristiano es tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Son versículos que nos muestran que el objetivo del cristiano en esta vida es llegar a ser como Cristo. Vivir como Cristo, pensar como Cristo, reaccionar como Cristo, imitar a Cristo, sentir como Cristo. Y si perdemos nuestra relación con Dios, estamos perdiendo todo sentido de la vida. Muchas veces estamos tan metidos en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, en nuestros placeres, que se nos olvida que el trabajo principal del cristiano es ser como Cristo. Y si tú rompes tu relación con Cristo, has fracasado en esta vida completamente. No vayan ahí, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. Y hace un paréntesis ahí y es un como comentario, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. Se cierra el paréntesis y sigue la frase: para que sigáis sus pisadas. Y si puede resumir esto, dice: para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas.
Ese es el objetivo del cristiano, seguir las pisadas de Cristo. Pero si nosotros rompemos nuestra relación con Dios, ya no hay nada más que hacer para un cristiano. Ya mejor agarra una piedra de molino y aviéntate al mar. Escúchame esto. Podemos vivir con las consecuencias de nuestros pecados. Podemos vivir con la disciplina de Dios, pero no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué deberíamos de evitar pecar? Para no ver las consecuencias en nuestra vida, para no ver la disciplina de Dios en nuestra vida, pero lo más importante, para no romper nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Porque si eso se rompe, hemos fracasado como cristianos. Lo más importante en nuestra vida no es que seas enfermera, no es que seas pastor, no es que tengas tu negocio, no es que seas directora de la Face Baptist, no es que vengas a robarte una chica de la iglesia cristiana bautista. Ese no es el objetivo del cristiano. El objetivo del cristiano es imitar a Cristo. Si tú rompes tu relación con Dios, has fracasado como cristiano. Por eso es tan importante no pecar contra Dios. Debemos vivir una vida agradable, santa y cada día para hacernos más a Dios. Y ese debe ser nuestro deseo principal y objetivo principal en esta vida. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Padre, por este día y gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, que debemos de ver con gran ojo, Señor, nuestra relación contigo. Gracias, Padre, porque es un gran tesoro que debemos de cuidar en este mundo que quiere mancharlo, Señor, y no solamente quiero arrebatarlo de nuestras manos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en eso y, Padre, ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y agradable delante de ti. Te ruego por cada uno de los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, para que vean la importancia de vivir en santidad, Padre, y cada día cada uno de nosotros podamos alejarnos más del pecado y vivir más como ti, Señor. Por favor, te ruego, nos des un corazón deseoso de agradarte, Señor, y de hacer las cosas bien. Bendice a los jóvenes, cuídalos, Padre, y te ruego los protejas en este mundo, Señor, pero más, Señor, les ayudes a crecer en tu palabra, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.